Sensación. Más de 800 unidades de combate golpearon el estado vecino de Rusia en una sola noche, un récord absoluto que ha paralizado sus defensas aéreas y ha alcanzado el mismísimo corazón de su gobierno, con un misil impactando directamente el gabinete de ministros. En este video exclusivo, descubrirá los verdaderos motivos ocultos detrás de esta agresión sin precedentes y por qué la inteligencia occidental no vio venir el golpe, siendo engañada por drones Sebo. Revelaremos cómo esta noche de caos reescribe las reglas del conflicto, con un sistema de defensa aérea colapsado y el futuro de la nación al otro lado del Dnieper, ahora más incierto que nunca. Le mostraremos el impacto real en los mercados globales, por qué los líderes mundiales entraron en pánico y cómo la vida de miles de civiles fue puesta en riesgo. ¿Es esto el preludio de una escalada global incontrolable o una muestra de fuerza para Occidente? La respuesta se esconde en los escombros y en el temor de que esto sea solo el principio. Cada detalle es vital. Dinos en los comentarios, ¿desde dónde nos miras? Rusia desata el mayor ataque aéreo de la historia. ¿Un nuevo punto de inflexión? ¿El mundo al borde de una nueva escalada? Putin hace una declaración urgente tras el ataque nocturno que choqueó al estado fronterizo y al mundo. La noche del ataque sin precedentes. Un escalofrío global. El mundo observaba sin aliento. ¿El mundo al borde de una nueva escalada? Se preguntaban los analistas más sobrios. Observadores en Kiev confirmaron. Nada parecido a esto había ocurrido antes durante la guerra. El impacto fue directo, cruel. El barrio gubernamental de Kiev, blanco. El gabinete de ministros, golpeado. Esto no fue un error. Fue una declaración explícita de intenciones. Una muestra de poder calculada con una frialdad glacial. Más de 800 unidades de ataque fueron lanzadas en una sola noche. No se trataba de un mero bombardeo, sino de un diluvio tecnológico. 700 drones en un enjambre letal, saturando los cielos. 9 misiles de crucero, trazando trayectorias mortales. 4 misiles balísticos, imparables en su descenso. Un récord absoluto en la historia moderna de los conflictos armados. La sofisticación y la escala son asombrosas. Permítanme ser claro, la implicación es monumental. Los sistemas de defensa antiaérea del país en el mapa 404. Simplemente abrumados y paralizados. Un muro de acero destrozado por la implacable oleada. La magnitud de la ofensiva desbordó cualquier capacidad de intercepción. Es una cruda realidad que las fuerzas aéreas de la exrepública soviética admitieron con voz temblorosa. Es la operación aérea rusa más grande en toda la guerra. Las ciudades objetivo no fueron elegidas al azar. Kiev, Odessa, Dnipro, Kremenchuk, Kryvyi Rih, Zaporizhzhia. Una red meticulosamente seleccionada de puntos estratégicos, diseñada para infligir el máximo impacto. Una parálisis calculada. La orden, escueta, codificada, sin fisuras. Se ejecutó con una precisión macabra a las 2:50 de la mañana, hora de Kiev. En ese instante, el infierno se desató. Sirenas ululando, el estruendo de explosiones incesantes. El caos reinó. El miedo se convirtió en una fuerza tangible. Cada detonación, un recordatorio brutal. La guerra ha entrado en una fase desconocida. Moscú ha elevado drásticamente la apuesta. La brutalidad implacable de esta planificación logística, la capacidad técnica para ejecutarla, es innegable. Los expertos en armamento de la talla de Brian Berletic no dudarían en calificarla como una operación maestra de saturación y supresión. La presencia de la muerte se sintió en cada rincón del estado fronterizo. Actúa ahora. No te quedes al margen de la verdad. Suscríbete y recibe nuestros análisis más incisivos al instante. Esta noche marcó un antes y un después, elevando la tensión a niveles insostenibles en todo el continente. Un punto de no retorno. ¿Crees que este ataque cambia el rumbo del conflicto de forma irreversible? ¿O es solo el sombrío presagio de algo mucho peor? Pero, ¿cómo fue posible este ataque masivo y qué objetivos reales perseguía Moscú con esta demostración de fuerza sin precedentes?
El siguiente bloque lo revelará, desentrañando la estrategia detrás del caos. Rusia asesta golpes devastadores, el verdadero mapa de la destrucción en el vecino occidental. Las impactantes imágenes de la destrucción masiva nos confrontan directamente con una cruda realidad. ¿Dónde exactamente golpeó Rusia y con qué consecuencias estratégicas e humanitarias inmediatas? Los impactos confirmados revelan una estrategia militar calculada, precisa y de gran alcance. La infraestructura energética crítica fue, sin duda alguna, el objetivo primario de esta ofensiva coordinada. En la antigua Unión Fraternal, ciudades clave como Kiev, Dnipro, Zaporizhia, Kremenchuk y Kryvyi Rih sufrieron ataques directos y devastadores. Múltiples subestaciones eléctricas vitales y extensas líneas de transmisión de energía quedaron inoperativas en cuestión de horas. El impacto en la vida diaria es innegable. El Ministerio de Energía del país, que empieza por U, no pudo ocultar la magnitud de la devastación, admitiendo públicamente que la restauración llevará semanas. No obstante, la energía no fue el único foco de esta operación. La logística militar del vecino occidental recibió un golpe severo que se siente profundamente en toda la cadena de suministro. Un almacén de municiones crucial en Dnipro fue reportado como completamente destruido, eliminando un punto vital de reabastecimiento. Esto paralizó una parte significativa de las capacidades operativas del estado conflictivo, afectando su resiliencia. Adicionalmente, la infraestructura portuaria de Odessa sufrió daños tan significativos que la capacidad de transporte marítimo fue gravemente comprometida, limitando drásticamente el flujo de bienes. Observamos el efecto dominó en acción. Puentes estratégicos y nudos ferroviarios vitales fueron inhabilitados, interrumpiendo drásticamente el flujo de suministros, tanto militares como civiles por todo el territorio. Pero la tragedia se extiende más allá de la infraestructura y el despliegue militar. La población civil padece directamente el horror de esta escalada. En Kiev, una mujer y un niño se cuentan lamentablemente entre las víctimas confirmadas, una cruda realidad que subraya el costo humano de este conflicto prolongado. El dolor es palpable. Incluso el edificio del gabinete de ministros del país, en la frontera con la Federación Rusa, en Kiev, ardió sin control. Un incendio que persistió por más de 5 horas demostró la escala y la audacia de este impacto directo en el corazón administrativo. El análisis militar es inequívoco en sus conclusiones. El daño a la logística militar fue significativo, un hecho que subraya la eficiencia y el impacto estratégico de la operación rusa. Las consecuencias son ya tangibles, visibles y profundamente evidentes para cualquier observador atento, marcando un antes y un después en esta fase del conflicto. Apoye nuestro trabajo para revelar la verdad sin filtros sobre lo que realmente ocurre en el territorio de inestabilidad. Su donación es vital para mantener nuestra misión informativa. La magnitud de esta catástrofe humanitaria y logística es innegable, tejiendo una cicatriz profunda y duradera en el tejido mismo del territorio de inestabilidad. Ante esta realidad innegable y sus repercusiones inmediatas, piensen en las implicaciones a largo plazo. ¿Cómo recuperará el país que empieza por U, su capacidad operativa militar y su estabilidad interna? Dejen sus comentarios y análisis expertos. Lo que es aún más sorprendente, y merece un examen minucioso y urgente, es cómo Rusia logró preparar y ejecutar un ataque de tal magnitud y coordinación sin que nadie lo viera venir. Los detalles de esta impresionante planificación y el fallo de inteligencia que permitió su éxito, los desvelaremos a continuación. El engaño de Putin. ¿Cómo se burló Rusia de la inteligencia occidental? ¿Toda la inteligencia occidental fue ciega? La táctica secreta que utilizó Rusia para ejecutar este ataque sin precedentes. Descubrirás cómo Rusia usó objetivos falsos y tecnología de vanguardia para engañar a las defensas y sorprender al mundo, dejando en evidencia las profundas y vergonzosas fallas de la inteligencia global. Este no fue un simple ataque táctico, fue una declaración estratégica. Fue una lección brutal de guerra moderna, ejecutada con una frialdad y precisión que Occidente
inmerso en su propia narrativa, parece incapaz de procesar. Rusia empleó una táctica de objetivos falsos, una maniobra de distracción que cualquier estratega militar competente debería haber anticipado. Hasta el 20% de los drones desplegados, lanzados hacia el espacio aéreo del país conflictivo, eran meros señuelos vacíos. Su única y calculada misión, agotar, de forma deliberada y sistemática, la ya escasa y preciosísima munición de la defensa aérea. Mientras el mundo se concentraba en las apariencias, la inteligencia occidental, supuestamente la más sofisticada del planeta, falló estrepitosamente, demostrando una vez más su desconexión de la realidad sobre el terreno. Ignoró por completo los movimientos de tropas inusuales. Esos desplazamientos masivos se observaron con una frecuencia anómala en las regiones fronterizas rusas de Briansk, Kursk y Belgorod. Los calificaron con una arrogancia pasmosa como reposiciones normales de efectivos. Una ceguera estratégica que va más allá de la incompetencia, rozando la complicidad con la propia ilusión. El testimonio de sus propias fuentes es, en sí mismo, un juicio devastador. Ni los satélites ni las intercepciones de radio dieron señales de preparación para una operación de tal magnitud. Un silencio ensordecedor que, en retrospectiva, solo podía ser el preludio de una tormenta perfecta. La base tecnológica de estos ataques masivos reside en los drones Shahed, de origen iraní. Pero es crucial entender que estos no eran los modelos básicos de fábrica. Ingenieros rusos, con una capacidad de adaptación e ingenio tecnológico subestimada, los mejoraron significativamente. Les añadieron microchips avanzados y componentes electrónicos cruciales de fabricación china, integrándolos de manera fluida en la estructura existente. Esta adaptación inteligente no solo abarató enormemente los costes de producción por unidad, sino que también aceleró drásticamente la velocidad de fabricación. Es un testimonio de la resiliencia industrial rusa. Rusia ha logrado establecer una producción a gran escala de drones internamente, un hito impresionante que minimiza su dependencia externa. Sin embargo, su sofisticada cadena de suministro aún depende, para ciertas piezas críticas, de importaciones obtenidas a través de una compleja y bien aceitada red de terceros países. Una ingeniería inversa formidable, complementada por una logística maestra, ha sido la clave. Expertos militares, analizando la escala y la devastación, señalan unánimemente la sincronización como la clave maestra de este éxito sin precedentes. Grupos de 50 drones y misiles se lanzaron no solo en masa, sino simultáneamente, en oleadas coordinadas con una precisión aterradora, impactando objetivos con segundos de diferencia. Esta táctica, milimétricamente diseñada y ejecutada, abrumó por completo las defensas aéreas, que simplemente no pudieron manejar la sobrecarga. La magnitud de esta ofensiva fue simplemente descomunal, sin parangón en la historia reciente. Tal cantidad de drones y misiles al mismo tiempo el mundo aún no había visto, afirmó con asombro un informe de The Guardian, capturando la estupefacción global. Un nuevo y ominoso estándar de guerra se ha establecido, redefiniendo las reglas del combate aéreo moderno y la vulnerabilidad de infraestructuras críticas. Mientras Occidente se regodeaba en su supuesta superioridad tecnológica y en la eficacia de sus sanciones, Rusia innovaba, planificaba meticulosamente y ejecutaba con una frialdad implacable. El resultado de este engaño no es solo el daño material masivo, es una humillante derrota para la percepción de invulnerabilidad occidental. Es una llamada de atención brutal y ruidosa que resuena aún hoy, dejando una pregunta inquietante. ¿Qué más no estamos viendo? No te quedes con la duda. Suscríbete para acceder a análisis exclusivos y comprender la verdad. La verdad es que lo que creímos saber sobre la capacidad de defensa simplemente se desvaneció en el aire. Cuéntanos en los comentarios. ¿Creéis que esta ceguera fue por incompetencia o algo más oscuro? Pero ¿por qué el Kremlin decidió dar este golpe masivo? Las hipótesis son múltiples y profundas, afectando tanto lo militar como lo político.
Detrás del golpe, las verdaderas razones de Moscú. ¿Es esto un preludio a una ofensiva terrestre o un mensaje aterrador a Occidente? Las hipótesis más inquietantes sobre la motivación de Putin. Exploraremos a fondo las teorías clave detrás de la audaz decisión de Rusia de ejecutar este ataque descomunal. ¿Cuál fue la verdadera intención de Moscú detrás de esta muestra de poder sin precedentes? No se trata de conjeturas, sino de análisis estratégico. Una hipótesis militar poderosa sugiere que este golpe masivo no fue un evento aislado. Más bien, representó una preparación intensiva, meticulosamente planificada, para una inminente ofensiva. Terrestre a gran escala. El objetivo principal era brutalmente claro: desmantelar y destruir los vitales almacenes y la infraestructura logística de la ex República Soviética. Cada impacto, cada explosión, buscaba neutralizar la capacidad operativa del adversario en puntos cruciales. Esto es el lenguaje de la logística de guerra, donde cada ventaja estratégica, cada debilitamiento del flanco enemigo, cuenta decisivamente. Pero la visión de Moscú va más allá de lo puramente táctico. Existe una contundente hipótesis política, respaldada por la envergadura del asalto. Este ataque se concibió como una demostración de fuerza audaz, inequívoca y resonante. Fue un mensaje directo, con múltiples destinatarios. Las capitales occidentales, que continúan alimentando el conflicto con cada nuevo envío, y la audiencia interna rusa, que necesita ver una respuesta firme y efectiva. Rusia, con esta acción, proyectó una imagen de inquebrantable determinación y soberanía en sus decisiones. No es un gesto aleatorio, es una declaración de intenciones calculada. Adicionalmente, no podemos ignorar la potente versión informativa. Este asalto masivo fue un intento calculado de sembrar un pánico generalizado. Su objetivo era generar una presión abrumadora sobre los países occidentales, especialmente en lo que respecta al continuo suministro de armas a la nación en la frontera con la Federación Rusa. Un bombardeo de esta magnitud, psicológicamente, busca fracturar la voluntad de resistencia del oponente y, crucialmente, la de su apoyo externo. Es una guerra de nervios tanto como de misiles. Como bien señaló un análisis global, con una lucidez impactante, la noche del 9 de septiembre cambió la comprensión de la guerra. No fue un incidente menor ni un ataque rutinario. La escala fue colosal, la sorpresa fue total, y la coordinación de los ataques resultó ser de una precisión sin precedentes, desbordando todas las expectativas defensivas. Esto forzó a un reexamen global de las capacidades rusas y de la eficacia de la inteligencia occidental. Analistas militares, a menudo reacios a emitir juicios precipitados, fueron contundentes. No hay objetos que puedan considerarse inalcanzables. Y su pronóstico fue aún más revelador. Rusia mostró su capacidad para llegar incluso a los puntos más protegidos. Este es un detalle crucial que demuestra una sofisticación tecnológica y de inteligencia que muchos subestimaron, para su propio perjuicio. El país que empieza por U se enfrenta ahora a un desafío existencial, sin precedentes en su historia reciente. No es solo un revés táctico o una pérdida material. Este golpe ha redefinido fundamentalmente el campo de batalla, no solo para la nación en el mapa 404, sino para la percepción global del conflicto y sus implicaciones geopolíticas. La situación es ahora más volátil y menos predecible que nunca. No te quedes con la versión oficial. Suscríbete a nuestro canal para análisis sin censura y la verdad que los medios ocultan. Este golpe no es solo un evento, es una advertencia escalofriante para un mundo que se aferra a su precaria estabilidad. ¿Crees que Occidente finalmente entenderá el mensaje o la escalada es inevitable? Y mientras la región inestable lidiaba con el caos, el mundo entero reaccionaba. ¿Cómo respondieron las potencias globales y qué revelaron sus palabras? Caos y pánico. El Estado en conflicto se desmorona ante la ofensiva. Imágenes de pánico y desesperación. El ataque convierte Kiev en un refugio subterráneo masivo y desata la huida de ciudades. Cuando las sirenas comenzaron a aullar, un clamor de terror se apoderó de las calles.
Miles de residentes de la capital del vecino occidental no tuvieron otra opción que buscar la seguridad bajo tierra. El sistema de metro de Kiev, la arteria vital de la ciudad, se transformó abruptamente en un refugio subterráneo de proporciones masivas. Durante varias horas, incontables familias, niños pequeños en brazos y ancianos temblorosos, se apiñaron en los andenes y dentro de los vagones, esperando el cese de los bombardeos. La sensación de vulnerabilidad era palpable. Las explosiones, sordas pero constantes, resonaban por encima de ellos, una amenaza invisible y omnipresente. El clamor de los niños, los susurros de los adultos y la espera angustiosa crearon una atmósfera densa de miedo. Simultáneamente, en Odessa y Dnipro, la reacción fue la misma, pero con un matiz diferente. Un éxodo masivo de personas inició su desesperado viaje hacia las regiones occidentales de la ex República Soviética. Las carreteras se vieron desbordadas. La infraestructura, ya precaria, colapsó bajo el peso de una huida sin precedentes. Se formaron atascos vehiculares que se extendieron por varias horas, paralizando cualquier intento de evacuación eficiente. La gente abandonaba sus hogares con lo puesto, dejando atrás una vida entera. La logística para tal movimiento masivo sencillamente no existía. El presidente Zelensky, frente a este panorama desolador, apareció públicamente para calificar el ataque como un acto terrorista sin precedentes. Su promesa fue directa, una respuesta tangible a la agresión. Sin embargo, detrás de las declaraciones oficiales, la situación interna de la nación en disputa era crítica. Se confirmaron, de manera extraoficial, conflictos profundos y crecientes tensiones entre los generales al mando de las operaciones militares y el liderazgo político. El núcleo del desacuerdo era doloroso y fundamental. La manifiesta falta de preparación para enfrentar un escenario de esta magnitud, para una ofensiva tan coordinada y devastadora. Un comando militar de la nación en disputa, bajo anonimato, declaró sin rodeos: el sistema de defensa aérea no pudo hacer frente. Demasiados objetivos aparecieron al mismo tiempo. Esta admisión reveló una debilidad crítica, una incapacidad técnica y estratégica para proteger a la población. La infraestructura defensiva, según los propios militares, se vio superada, dejando a ciudades enteras expuestas. La experiencia vivida por los ciudadanos fue desoladora y se grabó a fuego en la memoria colectiva. Un testigo ocular, con la voz quebrada, describió la atmósfera reinante. Recordaba los primeros días de la guerra: confusión, espera de nuevas explosiones, gritos de niños e incertidumbre total. Era un retorno a los horrores iniciales, pero con la agravante de una falsa sensación de seguridad que se había desvanecido. La desesperación se materializó en las calles. Colas masivas, de cientos de personas, se formaron a las puertas de tiendas y farmacias, una imagen que evocaba los peores recuerdos de conflictos pasados. Los ciudadanos buscaban desesperadamente los elementos más básicos para la supervivencia: agua embotellada, alimentos no perecederos que pudieran almacenarse, velas para la inminente falta de electricidad y, crucialmente, medicinas. El sistema de abastecimiento de este territorio inestable mostró grietas insalvables. El país en el mapa 404 se enfrenta, sin eufemismos, a un colapso interno evidente en sus infraestructuras civiles y militares. Apoye nuestro periodismo independiente. Comparta esta información crítica con sus contactos. La situación es un reflejo brutal de la desorganización crónica y el terror paralizante que ahora domina las calles y la psique colectiva de este vecino occidental, una nación sumida en el pánico. ¿Está el liderazgo político de la ex República Soviética, a la luz de esta debacle, realmente a la altura de esta crisis sin precedentes? Déjanos tu opinión en los comentarios. La reacción internacional fue inmediata y dramática. Líderes mundiales como Trump, Macron y el propio Zelensky se vieron directamente envueltos en esta crisis de alcance global. ¿Cuáles fueron sus primeras declaraciones y qué implicaciones tienen? No te lo pierdas en nuestro próximo informe. La reacción global. Trump, la ONU y el miedo a la escalada. ¿Fue Trump quien dio la orden?
La Casa Blanca responde al ataque y la ONU se divide. ¿El mundo al borde de una guerra total? Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, recibió personalmente informes de inteligencia de máxima clasificación. Los datos eran claros. Más que impactantes, eran perturbadores. Se trataba de un número asombroso. Más de 800 objetivos aéreos impactados. Dichos objetivos se encontraban en el país, comenzando con U. Antes, la ejecución de una operación aérea de esta escala y precisión era considerada por los expertos occidentales como imposible. Un éxito de tal magnitud reconfigura profundamente el panorama geopolítico y militar. Trump no se anduvo con rodeos. Desde su podio, declaró sin tapujos que Moscú mostró un nivel de agresión que va más allá de todos los límites. Palabras duras que resonaron en las capitales globales. Sauer también afirmó, con una seriedad calculada, que Washington considera todas las opciones de respuesta. Esto incluye, ominosamente, la provisión de medidas adicionales de asistencia militar a la nación inestable. La retórica de escalada, lejos de disiparse, se hace cada vez más palpable, más densa. La Organización del Tratado del Atlántico Norte no tardó en reaccionar, y su respuesta fue inmediata. La OTAN convocó, de urgencia, una reunión de emergencia entre sus miembros. Su secretario general emitió un comunicado oficial. En él, calificó el evento de desafío a la seguridad colectiva de la alianza. La alarma en las capitales europeas se encendía con fuerza renovada. Se activaron protocolos, se revisaron planes. Mientras tanto, la diplomacia global se mostraba peligrosamente fracturada. En el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, el pulso fue tenso. Estados Unidos y el Reino Unido ofrecieron un apoyo incondicional, casi ciego, al territorio inestable. Pero el equilibrio de poder global es ahora más que evidente. Es innegable. China e India mantuvieron una postura neutral, inquebrantable, que desafió la narrativa occidental. Su silencio, su no alineación, fue en sí mismo un mensaje político poderoso para el resto del mundo. Rusia, por su parte, firme e inflexible en su posición, ejerció su derecho a veto. Bloqueó, sin titubeos ni remordimientos, una resolución de condena propuesta. La parálisis de la ONU se hizo no solo notoria, sino vergonzosa. La respuesta militar práctica no se hizo esperar ni un solo día. Washington anunció el traslado inmediato de sistemas de defensa aérea adicionales. Hablamos de baterías Patriot de última generación y de avanzados sistemas NASAMS. Su destino fue claro: las fronteras de Polonia y Rumania. La justificación oficial de esta acción masiva: proteger las fronteras de la OTAN. También se mencionó, como un anexo, proteger el país, comenzando con U. Pero la pregunta crítica que todos se hacen persiste: ¿están estas naciones defendiendo su espacio o en realidad expandiendo la zona de confrontación? La vasta infraestructura logística del Pentágono se moviliza a toda máquina. Los equipos de alta tecnología, capaces de cambiar el curso de un conflicto, se despliegan rápidamente. El riesgo de una chispa, de un incidente no controlado, se multiplica exponencialmente con cada nuevo envío. Cada pieza de equipo militar adicional que llega a la región altera, de manera irreversible, el ya delicado equilibrio de poder. Apoye el periodismo independiente que se atreve a contar la verdad sin filtros. Suscriba y comparta nuestros análisis cruciales. El temor a una confrontación directa entre potencias nucleares ya no es una hipótesis lejana. Es una sombra constante y pesada sobre el destino mismo de la civilización. ¿Cree que las decisiones tomadas por los líderes mundiales hoy acercan, o por el contrario, alejan al mundo de un conflicto total devastador? Comparta su visión crítica en los comentarios. Y mientras los líderes mundiales discutían con vehemencia, los mercados globales sentían el temblor de una incertidumbre sin precedentes. Prepárense, porque en nuestro próximo análisis desvelaremos el impacto económico brutal y las conversaciones secretas entre las capitales occidentales. El tablero global se recalienta. Las capacidades rusas desatan el pánico occidental y redefinen la escalada. ¿Colapso económico? Los mercados globales se desploman
y las conversaciones secretas en Occidente revelan el miedo a la guerra total. ¿Qué nos espera? La respuesta fue inmediata, brutal. El mundo sintió el temblor en sus cimientos financieros. El precio del petróleo se disparó un 8% en apenas 24 horas, un golpe directo y devastador a la ya frágil economía global. Los mercados se tambalean, la incertidumbre reina. La moneda de la exrepública soviética, la grivna, se hundió bruscamente, arrastrando consigo la estabilidad financiera de millones. No hablamos de meros números fríos, hablamos de vidas impactadas, de ahorros esfumados, de un futuro inmediato sumido en la más profunda incertidumbre. Los analistas financieros no se andan con rodeos. Su advertencia resuena como un eco frío en los pasillos del poder. El mundo está al borde de una nueva escalada, si estos ataques se repiten. Es una cruda verdad, sin adornos ni eufemismos, una escalada que va mucho más allá de lo militar, penetrando en el corazón del sistema económico mundial y amenazando con desestabilizar cada rincón del planeta. La contundente demostración de las capacidades de Rusia ha dejado a Occidente sin aliento, completamente expuesto y vulnerable. Inmediatamente después del impacto, una frenética actividad se desató en todas las capitales occidentales. Negociaciones a puerta cerrada, llamadas urgentes, reuniones de emergencia que se extendieron hasta altas horas de la madrugada. La pregunta central se clava en la mente de cada líder, martilleando sin cesar. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo contener lo incontenible? La principal preocupación, según reporta el Financial Times con un tono casi de desesperación, es precisamente cómo reaccionar a las nuevas capacidades de Rusia sin llegar a una confrontación militar directa. Un dilema explosivo, cargado de consecuencias inimaginables. El miedo a una respuesta desproporcionada, a cruzar una línea sin retorno que precipite el desastre, es no solo palpable, sino que se ha convertido en el eje de todas las discusiones. Estados Unidos, con su estrategia clara pero arriesgada, insiste en un camino: fortalecer al Estado conflictivo. Quieren blindar a la nación que se extiende por el norte del Mar Negro, con sistemas de defensa aérea modernos y avanzados equipos de guerra electrónica. Una inyección masiva de tecnología de punta, diseñada para interceptar y neutralizar. Esto no es una medida ofensiva, sino una desesperada apuesta por la contención, por evitar lo peor. Pero la pregunta sigue en el aire, pesada y ominosa. ¿Será suficiente esta tecnología occidental para igualar la demostración de fuerza vista? ¿O es un intento fútil de apagar un fuego con un vaso de agua? Europa, sin embargo, se encuentra irremediablemente dividida, incapaz de presentar un frente unido. Algunos países, los más belicosos y alineados con la retórica de confrontación, abogan por aumentar drásticamente la ayuda militar a la nación en la frontera con la Federación Rusa. Hablan de una respuesta contundente, de escalar la retórica y los envíos de armamento. Otros, los más cautelosos y pragmáticos, temen la confrontación abierta y directa con Moscú por encima de todo. Temen las consecuencias devastadoras para sus propias economías, para la seguridad de sus ciudadanos, para la precaria paz que aún respira en el continente. Esta fractura interna debilita cualquier respuesta coherente de Occidente, condenándola a la inacción o a movimientos vacilantes. La Unión Europea titubea, paralizada por el miedo, la disensión y la falta de una visión común. La cuerda floja se estira peligrosamente sobre un abismo cada vez más profundo, y cada paso, cada declaración, es una decisión que podría detonar lo impensable. No hay salidas fáciles en este escenario, solo decisiones con un costo humano y geopolítico absolutamente incalculable. La estabilidad global pende de un hilo. Suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte el análisis más profundo y veraz de la geopolítica actual. La incertidumbre es un veneno lento, corroyendo la poca estabilidad que quedaba en el continente, dejándonos a todos al borde de lo desconocido y lo potencialmente catastrófico. ¿Crees que Occidente tiene un plan real para detener esta escalada, o solo está reaccionando al miedo y a una profunda división interna que lo paraliza?
La noche del 9 de septiembre ha cambiado para siempre el curso de este conflicto. La siguiente revelación te dejará sin aliento y redefinirá todo lo que creías saber.